que murió en el Congreso, diciendo que era un asesinato, creo que el gobierno de la ciudad. Esta cosa loca y de doble vara, mientras viven en una especie de Disneylandia, muy cara, por cierto, ¿no? 56 personas en la comitiva presidencial, etcétera, etcétera. Y a eso, a la inflación, a la pobreza, hay que sumarle la mala gestión de YPF. Mirá el tuit de Patricia Bullrich por el que ella cuenta la historia de YPF y el pago de los 20.000 millones de dólares. Mirá Bullrich lo que escribe: hoy estamos pagando el costo del populismo que nos empobrece y tanto daño nos hace. En 2012 nos opusimos en la Cámara de Diputados de la Nación a este enorme escándalo de Kicillof y Cristina que culminó en la kirchnerización de YPF. Junto a estos diputados, entre los que destaco a quienes representamos a Juntos por el Cambio, nos negamos a que el país pierda miles de millones de dólares. Bueno, le recordamos a la gente que en un ratito Patricia Bullrich está en la cornisa y ahí publica este tuit en donde da cuenta de otro nuevo desaguisado de 20.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar, ¿no, Fernando? Sí, 17.000 millones de dólares es la estimación oficial. Pero toda la historia es indignante para ver cómo un partido, el peronismo, se viste un día de una cosa y el otro día de la otra, y lo único que hace es siempre robar. Recordemos que se privatizó YPF con el apoyo de los Kirchner y porque... Parrilli fue el vocero de quienes defendían la privatización, ¿no? Sí, sí, y Cristina arengaba porque era necesario para los intereses nacionales. Y los intereses nacionales consistían en que Menem le reconoció a las provincias petroleras, Santa Cruz, que se le habían liquidado mal no sé cuáles regalías, sí. Y así empezaron los fondos de Santa Cruz, más de 600 millones de dólares. Después, lo mismo que lo habían privatizado, la argentinizaron. La argentinizaron para dársela en gran parte a Eskenazi, el banquero de Santa Cruz. Eskenazi prácticamente no puso capital y compró la empresa sobre la base de las ganancias que iba a obtener después. Que como si yo voy, me compro una estación de servicio y pago con las ganancias que saco de la nafta. ¿Para qué me la vende el dueño? Sí. Bueno, ese escándalo es el original de este juicio. Empieza ahí, porque el grupo Petersen, como después hubo una pelea después de la muerte de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner, quién sabe por qué motivos, decidió que no se podían liquidar las ganancias de YPF, es decir, que Eskenazi ya no podía seguir comprando la compañía con las ganancias de la propia compañía. Claro. Vaya a saber por qué lo hizo después de la muerte de Cristina Kirchner. La cuestión es que el grupo Petersen empezó un juicio, después le vendió el juicio a un grupo de fondo, al Bradford. El grupo un hedge fund, es decir, un fondo buitre, para ponerlo en términos de ellos, y eso es lo que estamos pagando ahora con la incompetencia de Kicillof, que dijo, mirá, una pregunta que le hice a Rossi el otro día en la Cámara, y de las muchas que no me contestó, es cuánto valía YPF y cuánto valía ahora, porque Rossi se vanagloriaba, dice, cuando subió este gobierno valía 9, 10 y ahora vale 11. Resulta que me puse a hacer el cálculo y cuando se hizo la estatización valía 35 la acción de YPF, 35. Eso, y Kicillof declaró 19.000 millones de dólares de valor de YPF. Hacé la cuenta, perdiste 2/3, perdiste 12.000 millones de dólares de valor de YPF, a lo que ahora se suman 17.000 millones de dólares probables que vamos a tener que pagar, 30.000. Y ya estamos en 2/3 del famoso crédito al FMI, que dicho sea de paso, sigue poniendo mucho más plata en la Argentina de la que se lleva. Aprovecho que lo mencionaste a Kicillof, para que repasemos lo que decía el propio Kicillof. En aquel momento, creo que de hecho vos mismo, Fernando, te hiciste eco de este video en tu Twitter, si no me equivoco. Decía, en aquel entonces, es un acuerdo muy beneficioso, mira. Entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente, tal como marcaba la ley, con un acuerdo mutuo, y que además es beneficioso para Argentina. Lo sabe todo el mundo, porque basta leer la prensa mundial, el propio Repsol, los gobiernos de los distintos países. Pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. Vos fíjate, porque lo leí en el diario, aún haciendo esa cuenta realmente estrafalaria, el número que daba es menos de lo que pedía Repsol a 20 años. Muy beneficioso, eso es lo que decía Axel Kicillof en su momento. Aprovecho y lo saludo a nuestro colega, Pablo Fernández Blanco, que ya está en contacto con nosotros, que escribió además una nota muy interesante sobre este tema. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo.
¿Cómo estás, Agustina, Luis, Hugo Machiavelli, también a Fernando Iglesias? ¿Cómo Bien, andas? gracias. Hola. Gracias por contactarte con nosotros. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Axel Kicillof él decía, un acuerdo muy beneficioso. Sin embargo, por lo menos a juzgar por lo que Argentina debería pagar si llega a trascender estas dos instancias que quedan, muy beneficioso no sería. Yo te lo voy a poner en estos términos a todos. Más allá de lo que pase con este juicio, la estatización de YPF fue un desastre. Un desastre desde todo punto de vista. Por el motivo, ¿por qué? Por cómo se hizo. Si el Estado argentino quería tener una petrolera de bandera, podría haberlo hecho correctamente y no tendríamos que estar sufriendo las consecuencias tremendas de este juicio, que no es solo el dinero que la Argentina posiblemente tenga que desembolsar. Atención, dinero que quizás tenga que desembolsar y que va a presionar en el tipo de cambio, con lo cual posiblemente vamos a conducirnos a una nueva devaluación del peso por este delirio. No solo por eso, sino porque te deja muy mal frente a los ojos del mundo y porque la verdad es que, si bien uno podía hacerle muchísimas críticas a Repsol, antes de la estatización, primero, Néstor Kirchner acuerda con los Eskenazi y también con el aval de Cristina Kirchner de que los Eskenazi entraban casi sin pagar, se quedaban con el manejo de la empresa con tal de fugar la plata de Repsol. Esto nadie lo está diciendo. Al kirchnerismo le gusta mucho hablar de fuga. Bueno, acá hubo... Perdón, es un poco... No es buena la conexión. ¿Podemos tratar de mejorar la conexión? Hacía alusión a lo que decía Fernando, perdón. Claro. Un poco lo que explicaba Fernando vos, ¿no? Sí, quería agregar una cosa. Los Eskenazi es muy interesante. Primero, Repsol. Repsol, ¿saben quién era abogado de Repsol en esas épocas? Alberto Fernández. Un señor que se llamaba Alberto Fernández, ¿no? Era asesor, lo vi, ¿qué era? No, abogado rentado, para cobrar como abogado. Sí, de hecho viajó a España y tuvo varias reuniones representando... Eskenazi es designado por el que en ese momento era el CEO de Repsol. Dice que es muy conveniente la operación porque es un experto en mercados altamente regulados. Y hablando de fuga, cuando vos ves lo que ellos llaman fuga, que es la salida de capitales de dólares hacia el exterior, la que presenta Berbisky, repito, Berbisky presenta una lista de los 10 mayores, entre comillas, fugadores de dólares durante el gobierno de Cambiemos. Entre los 10 primeros puestos, 4 de la familia Eskenazi. Así que estos muchachos que hablan tanto de los CEOs, de la amistad con las corporaciones, de los intereses cruzados, tendrían que acordarse que su presidente fue abogado de Repsol y que Eskenazi es, ahora, según Berbisky, el mayor fugador. Ahora, me dicen que lo volvemos a sumar, lo sumamos a Pablo. Pablo. Déjenme agregar en esta línea que estamos conversando que acá hay un perjuicio para el Estado que es enorme. Dicen de probablemente 17.000 millones de dólares. Es mala praxis. Cuando vos te pones a discutir con gente que sabe de energía, no importa la ideología, ni siquiera importa la ideología acá, de política de Estado económica, tenés que ser muy burro para perder un juicio, para generar un juicio cuyo riesgo de perderlo te cueste 17.000 millones de dólares. O sea, las cosas que gritaba Kicillof eran más que de un caprichoso ideológico o de una especie de émulo del Che Guevara, de una persona ignorante, burra en materia energética y en materia de discusión de acciones y garantías del Estado, ¿no, Pablo? Bueno, se quedó congelado. No, pero es esto mismo, ¿no? Porque la Argentina va a tener que pagar con dólares que no tiene. Y este es el gran problema que vamos a enfrentar o que va a enfrentar incluso pero el próximo lo vamos a tener gobierno. que pagar nosotros. Y no bueno, es un poco lo que yo estaba preparando en el editorial y se lo invito a Fernando. A ver, Cristina se ocupó, en vez de ocuparse de la pobreza, no dijo una palabra, en vez de ocuparse de la inseguridad, el narcotráfico, ¿qué hizo? Retuiteó un hilo de Kicillof en donde él dice que los fondos buitres se acaban de meter en la campaña presidencial de la República Argentina. O sea, ¿qué les importa? No saben ni dónde queda Argentina los fondos buitres, ¿no, Fernando? Una locura, repito, que si vamos a revisar la epopeya de YPF, basta nombrar al señor Eskenazi y Alberto Fernández para saber quién estaba ahí. Pero déjame pasarte los datos completos del costo de la pasantía del aprendiz Kicillof por el Ministerio de Economía. ¿Por qué habla de los fondos buitres? Hace mal, porque justamente ellos, cuando hacen la reestructuración Kirchner y Labaña,
hay un montón de gente que rechaza que le quiten el 60-70%, generalmente pequeños ahorristas argentinos e italianos. Ellos meten la ley Cerrojo, que dice esos bonos nunca se van a pagar. ¿Qué tienen que hacer? Y se lo venden, ¿y quién los compra? Los fondos buitres. Que después de algunos años termina en el Tribunal de Griesa, primer costo de Kicillof, 12.000 millones de dólares. Segundo costo, Club de París, punitorios. No lo que tenía que pagar por deuda, que no negoció ni le metió ninguna quita. Pagó los intereses y pagó punitorios, que si te atrasás, que en el consorcio todo el mundo sabe que son simples. O sea, un revolucionario bárbaro. Los corrió con un cheque de miles de millones de dólares, ¿viste? 12.000 de los fondos buitres. Déjame terminar la cuenta. Dale. 12.000 de los fondos buitres, 3.000 de los punitorios. Pérdida de valor de YPF, ya lo mostré, 2/3, 12.000 millones de dólares. Juicio ahora probable, 17.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares. Un FMI completo que no fue, como el crédito, a pagar deuda preexistente, sino que se lo fumó la pasantía del aprendiz Kicillof en el Ministerio de Economía. Y hace 11 años el presidente Alberto Fernández, en 2012, decía esto. Escuchemos bien para entender el cuadro de la situación completa. A ver. Yo también quiero que entiendan que cuando yo salí de la función pública, no tenía imprentas a nombre de mis amigos, no tenía amigos que me pagaran las expensas, no tenía constructoras a mi nombre, no tenía hoteles para vivir. Vivía de lo que podía trabajar como profesional. Qué fuerte, perdón. Fuerte Esta es una nota que hicieron con Marcelo Slotovías, ya fallecido, Ernesto Tenenbaum, en palabras más, palabras menos. Sí. Qué fuerte, porque yo creo que esta es una de las oportunidades en que Alberto habló de los hoteles de Cristina con una carga de sospecha ética y corrupción enorme, ¿no? Muy diferente a lo que dice ahora. Sí, de constructoras, ¿no? Me parece que está refiriendo a Lázaro Báez, Sí. de Bueno, todo lo la que... máquina de servillete, que Claro, es vudú, claro. pero por primera vez, perdón que me salí de tema, pero me pareció, esa fue, siempre estaba en el borde, ¿viste? En el límite, pero efectivamente habló de eso, ¿no, Fernando? Está muy claro, como habló en su momento de que Cristina era responsable del pacto de impunidad con Irán por la muerte de 85 argentinos, como tantas otras cosas. Pero acá la falla yo creo que es de nosotros, de los argentinos, me incluyo, aunque nunca lo voté. Este señor apareció pateando borrachos en el piso, en los testículos, en plena campaña presidencial y pasó desapercibido, porque el concepto de la piolada, de la vivada, es que bueno, roban pero saben manejar el país, roban y se pelean pero después arreglan, roban pero defienden los derechos humanos, roban pero... Bueno, si vos votás delincuentes, lo más probable es que te roben a vos, lo más probable es que te quedes sin vacunas, lo más probable es que estemos en una situación así dramática, donde el gobierno no puede ni siquiera explicar esto, la mentira de ellos mismos. Ellos dicen, el país creció, gobernamos nosotros los peronistas, redistribuimos mejor. ¿Cómo es que sube la pobreza entonces? ¿Cómo es que se agranda la torta? Está mejor repartida y cada vez hay más pobres. Me parece que los argentinos, por una vez, debemos tirar a la basura todos estos preconceptos y dar vuelta a la página, porque el país así no aguanta más. Mientras tanto...